Bueno, bendito sea Dios, como hablamos hace unos días atrás, de la importancia que tiene que nosotros empecemos a dar frutos para el Señor, y el Señor nos hablaba también, nos anticipaba de qué importantes son los ministerios. Primeramente, conocer los ministerios, qué es un ministerio, quién puede servir dentro de un ministerio, y la parte más importante de todo esto, cómo nos afecta ignorar las cosas de Dios. No solamente nuestra relación íntima con Dios, no solamente la oración, no solamente la comunión con Él a través de su palabra, sino también el estar apáticos, el estar quietos, el estar sin fruto. Pues lo decíamos en el mensaje pasado, el estar sin fruto también nos afecta. ¿Por qué razón? Pues porque dice el Señor que si nosotros damos fruto, podemos pedirle a Dios lo que queramos y conforme a su voluntad lo recibiremos. Hablábamos también de qué importante es esto de, ¿cómo se llama? De entender las condiciones que Dios nos da. Porque mucha gente nada más agarra, confía, espera que Dios nos va a conceder las cosas, pero no queremos participar de la condición. Dios, antes de darnos algo, nos va a poner una condición. En el mensaje pasado lo hablábamos, su palabra dice: el que permanece en mí y mis palabras en él. El que hace mi voluntad, ese puede pedir lo que quiera y entonces le será hecho. ¿Por qué la casa de Dios está padeciendo esta disminución de los grupos? Pues porque la gente está dejando de recibir, pero lamentablemente no quiere hacer lo que Dios está mandando. Y eso lo hablamos hace unos días atrás, y hoy vamos a ver cómo nos afecta directamente a nuestra vida espiritual. No nada más en los frutos, no nada más en que Dios pueda darme lo que yo le pido, sino cómo afecta a mi persona, en mi interior, en mi corazón, en mi mente, en la parte que yo tengo que estar en comunión con Dios para empezar a ser transformado. Lo hemos dicho también en otro tiempo. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, viene a completar la obra. No viene a hacer toda la obra. Porque si Él viniera a hacer toda la obra de transformación en nuestra vida, pues nosotros podríamos andar tan libres y tan confiados fuera de Cristo como lo estábamos en otro tiempo. Pero dice su palabra: el que es santo, santifíquese más. Trabaje en su santificación y yo vendré a terminar la obra. Entonces, ¿cómo nos está afectando verdaderamente ignorar los ministerios? ¿Sí? Ignorar el mandamiento, el llamado de Dios en nuestra transformación. Trabajando para Dios, que fue prácticamente lo que hablamos en el mensaje pasado. Y para entrar en tema, vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 9, vamos a leer del versículo 51 hasta el versículo 62. En el nombre del Señor Jesucristo, dice su palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo otro:
y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 10 del 1 al 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Miren, en este pasaje de la Biblia, primeramente el Señor Jesucristo nos muestra lo difícil que es seguirlo. Lo difícil que es querer alcanzar esa estatura del varón perfecto. El Señor decía en su tiempo, yo no tengo casa fija, yo a donde quiera que mi Padre me lleve a ese lugar voy. Yo no tengo tiempo para estarme preocupando por los muertos porque soy la vida. Y yo no tengo amor para mi familia porque la tengo que tener para mi Padre. El Señor nos muestra qué difícil es seguirlo, pero nosotros hablamos la semana pasada, ¿por qué tenemos esa situación, esa dureza de corazón? ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que vamos a perder al seguir a Cristo? Porque no le estamos preguntando a Dios, ¿cuál es mi recompensa? Muchas veces nos equivocamos pensando en que, bueno, y si yo dejo todo me voy a quedar sin nada. Pero Dios no nos va a dejar sin nada. Dios siempre está al pendiente. Si sin hacer nada, porque muchos no hacen nada, reciben de parte de Dios, cuánto más trabajando de parte de Dios. Pero dice el Señor, ¿sí?, que Dios desde un principio, aún el mismo Señor Jesucristo, antes de que estuviera prácticamente ya para ser entregado, aún así todavía el Señor puso a trabajar. Seguía trabajando y puso a trabajar. Por eso es importante lo que nosotros entendamos, que Dios sigue y seguirá trabajando. Que Dios no descansa. Lo hablábamos también en días pasados. Aquí lo importante que estamos viendo es que nuestro Señor Jesucristo no nos hace un llamado para estar esperando las cosas solamente. Incluso desde el principio de la creación, Adán, fíjese qué importante es esto, porque lo vemos desde el principio. Dios crea todas las cosas. Antes de crear al hombre, Dios primero le prepara todo lo que el hombre iba a necesitar, para que el hombre no tuviera que trabajar por nada. Pero ahora, ¿por qué se tiene que trabajar? Bueno, pues porque preferimos el pecado. Pero Dios desde un principio, antes de hacer las cosas, antes de darnos vida, más bien todas las cosas las preparó. Y aún así, para que Adán no estuviera de ocioso, como también vemos a David, que por andar en el ocio hace lo que no debe de hacer, pues Dios nos pone una actividad para que tengamos nuestra mente trabajando, para no estar ideando cosas vanas, cosas perversas, malignas, porque Dios conoce nuestra mente. Entonces tenemos que empezar a ver a Dios como un Dios que trabaja, como un Dios que no nos va a tener nada más en la silla descansando, esperando. Lo dijimos también hace unos días atrás, esperando a ver hasta qué horas nos dignamos a servir. Porque es muy importante, ¿para qué? Para que podamos de alguna manera, lo vemos reflejado en nuestro trabajo, en nuestra vida secular.
¿Cuándo podemos nosotros reclamar nuestros derechos? Cuando cumplimos nuestras obligaciones. Si no somos capaces de cumplir con lo que Dios nos está mandando, pues mucho menos tenemos la oportunidad siquiera de muchas veces irle a reclamar a Dios porque el por qué no tengo, el por qué me está pasando esto o aquello. Si yo no estoy trabajando para Dios, ¿cómo espero recibir una recompensa delante de Dios para mi vida? Y vemos por las escrituras que el Señor mismo, Jesucristo, aún dice que cuando ya estaba por ser entregado, aún así todavía envió a sus discípulos a trabajar. Pero vamos a ver qué se hace, qué se dice, qué nos dice la escritura de ese Jesús. Porque también la misma escritura nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en Él. Vamos a ver si Jesús nada más era como Señor, nada más vino al mundo para estar dando órdenes, o también vino para mostrarnos por medio del ejemplo el servicio. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 5, del verso 16 al 18, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué importante es este pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. No podemos justificarnos delante de Dios por nuestra juventud, por nuestra debilidad o nuestras debilidades, por mi condición o según mi genealogía, según mi género. No tenemos ninguna excusa delante de Dios porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, en una condición igual a la suya y a la mía, dice, hasta hoy yo trabajo. No se vale pensar, no se vale justificarnos diciendo, bueno, pero Jesús era Dios, Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir atemporal? No se cansa, no tiene tiempo. Él no se fatiga por nada. Pero la obra que hizo, las obras que hizo, las hizo en una condición similar a la suya y la mía. Por eso es que nosotros no podemos excusarnos delante de Dios en decir, bueno, pero es que Jesús era Dios, estaba todo el poder en él, estaba toda la deidad, porque él mismo dio testimonio de que lo hizo en carne como usted y como yo. No tenemos excusa de decir yo no quiero trabajar, porque el que es llamado por Dios es llamado para servir. Y dice la palabra que él se hacía igual a Dios. Jesús obraba en el poder de Dios porque él creía que el Espíritu Santo estaba en él. Él siempre dijo, mi Padre y yo somos uno solo. Aquí estamos viendo reflejado el tremendo poder de la palabra. Porque Jesús decía, mi Padre y yo somos uno solo, en eso él se veía reflejado Dios en él. Si Jesús hubiera dicho, no, mi Padre está aparte, la gloria de Dios no se hubiera visto manifiesta en Cristo Jesús. Pero vemos el tremendo, el gran poder de las palabras en nuestra vida. ¿Por qué no estamos dando fruto? Porque nosotros estamos sintiéndonos y declarando que somos incapaces. Con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias maneras, esos argumentos que nosotros nos presentamos. Soy muy joven, a lo mejor yo no quiero servir, no necesitamos gran cosa, pues mejor aquí sentadito, muy bien estoy. ¿Y dónde están verdaderamente los frutos? ¿Y dónde está la presencia de Dios en nuestra vida? Por eso Dios no nos lleva a más. Si nosotros no somos capaces de creerle a Dios, ¿cómo pues entonces esperamos que Dios se manifieste en poder, en gloria en nuestra vida? Pero dice la palabra que él se hacía igual a Dios, declarando que él y Dios
eran uno solo, el poder tremendo de la palabra, ¿sí? Dios trabaja y Dios nos pone a trabajar. Todo tiene un tiempo, dice la palabra. Y si Dios nos está llamando en este tiempo es para que nosotros empecemos, como dice el libro de los Romanos, a cambiar nuestra manera de pensar. Renuévense en el poder de su mente. Dejen de esos pensamientos mundanos, dejen de esos pensamientos cómodos que tenemos, apáticos. Somos muy dados a dar el juicio, pero de verdad, amado mío, yo quisiera que usted lo viviera, que usted experimentara las cosas, pero tiene mucho más poder el que usted se levante por la madrugada a hacer una oración, a que usted venga y ponga 100, 200 pesos para una despensa, o que se los dé a alguna persona. No estoy diciendo que no lo vale, ¿eh? La fe va acompañada de obras, lo vimos también la semana pasada. Uno y otro tienen que ser. Pero ¿por qué le digo que tiene más poder? ¿Por qué? Porque comienza a manifestarse. Si no comenzamos por medio de la palabra, no vamos a ver manifiestas las cosas. Es muy desgastante, sí, es muy desgastante la lucha espiritual. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Para que si usted de alguna manera no se siente atraído por un ministerio, responda a una invitación, lo dijimos la semana pasada, la vez pasada. Si alguien lo agarra y le invita para ser parte de algo, usted no se niegue. Y si no, busque igual al mismo Señor. Porque es Dios el que nos va a dar esa recompensa. La semana pasada lo hablamos y lo vamos a reafirmar. Mire, primero vamos a aclarar una cosa, que la fe, las obras de fe o lo que creemos nosotros, ¿sí? No es para salvación. ¿Por qué aclarar esto? Porque no se trata de yo voy a trabajar para poder ser salvo, no. Porque dice la palabra en el libro de los Efesios, del el capítulo 2, del 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no quiere decir que yo nada más tengo que venirme a sentar, a escuchar el mensaje, a tener una oración con Dios o a dedicarle también un tiempo a la Biblia. Aquí dice que no es por obras, es por fe. Y lo que en mí produce fe es el oír y el oír la palabra de Dios. Pero dice también el apóstol Santiago, el Espíritu Santo por medio de Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo tengo que generar una fe, pero esa fe tiene que ir perfecta con las obras, con lo que Dios me ha preparado, a lo que Dios me está llamando. Pero esas obras, le vuelvo a repetir, son para recompensa, para que ni se vea obligado a que usted tiene por fuerza que hacer algo, ¿sí? Ni se engañe en su corazón. Lo hemos dicho, ya hablamos de lo que es la fe, la salvación, perdón. Es mi nombre hasta el día que Jesucristo descienda y declare mi nombre, hasta entonces seré salvo. Mientras yo tengo que seguir trabajando con la esperanza de que eso sucederá. ¿Y de qué manera sucederá eso? Cuando yo trabaje no por mí, sino por las personas que están fuera de Cristo y por los hermanos también primeramente. Porque Cristo nos enseñó el sacrificio no trabajando para Él, sino para nosotros. De esa manera Él alcanzó la gracia y la salvación. Y a esa misma obra nos ha llamado el Señor. Santiago 2:24 también dice la palabra. Ya ven ustedes pues que Dios declara justo también por sus hechos y no solamente por su fe.
Dios declara justicia por lo que trabajamos, por lo que respondemos a lo que Dios nos está poniendo. Y obviamente no, esto lo dijimos también, si usted se recuerda, unos días atrás, no es una lista de empleos u oficios. Nosotros tenemos que ser parte de una congregación y dentro de esa misma congregación, conforme la congregación vaya creciendo, vaya aumentando, vaya necesitando las cosas, entonces se va levantando un ministerio, un área en la que yo soy llamado para servir. O soy invitado o soy atraído. Pero qué importante es que nosotros respondamos, ¿sí?, a ese llamado. Porque cómo está afectando a nuestra vida espiritual, le vuelvo a repetir. No solamente ignorar los ministerios, porque eso también está demostrando a nosotros, dice la palabra, que por sus frutos los conocerás. Muchas veces nos enojamos porque pensamos que alguien está hablando mal de nosotros, pero ¿quién habla bien y mal de nosotros sino nosotros mismos? Nosotros mismos damos testimonio de que nos interesa o no nos interesa la obra de Dios, de que nos interesa o no la salvación de Dios. Porque estoy haciendo o de plano no estoy haciendo. Nosotros somos los que damos el mayor testimonio. Lamentablemente hay mucha gente que pasa años y años sentado y ni se acerca. Y muchas veces no solamente no se acerca, sino que se les invita y tampoco. O participan de algún ministerio y después por la cuestión que usted quiera, terminan abandonándolo. Terminan dejando. Y no se dan cuenta o no nos hemos dado cuenta cómo verdaderamente eso está afectando en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos renovados en Dios, por Dios, en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, como veíamos en el mensaje pasado, que Él es el que hace las obras, pero ¿quién recibe la recompensa? Yo. Fuimos creados para hacer buenas obras, no nada más para estar sentados. Todos tenemos que empezar a levantarnos de esa pereza, comenzando, repito, por renovar nuestro pensamiento. Dios ya me llamó, ya creo en Dios, ahora yo tengo que creerle a Dios para servir al prójimo, para servir dentro de la casa de Dios, para no estar ignorando las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Ahora, al servir, a la hora de servir a la obra de Dios, ¿sí? No depende del tamaño de la congregación o del número de asistentes. El libro del Apocalipsis nos muestra 7 iglesias distintas. No es para que nosotros, le vuelvo a repetir, juzguemos, es que es grande, es pequeña, es que sí me necesitan o no me necesitan. Es que yo tengo que preguntarle a Dios qué parte del cuerpo soy y en qué me ha llamado para ser útil. Conforme a la congregación y a las necesidades de ella se van levantando los ministerios, que son las áreas de la congregación en que Dios nos pone a cada uno para servir, pero para ser perfeccionados. Dios dentro de los ministerios, y usted me podrá decir, ¿y a mí en qué me va a perfeccionar el venir a limpiar el lugar? En que Dios te está haciendo humilde, amado hermano. Si tú no eres, y el Señor mismo dio testimonio y palabra dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Si tú te sientes ofendido porque te van a poner a limpiar, todavía tu corazón está envanecido, está endurecido. Todo tiene un propósito de transformación. Dentro de la actividad que tú estás realizando dentro de la congregación, el Espíritu Santo está haciendo una obra dentro de ti. ¿Y qué sucede cuando tú no estás trabajando? El Espíritu Santo no va a trabajar dentro de ti. Por eso es importante que nosotros entendamos que los ministerios no nada más son para ver en qué nos distraemos, para ver qué nos gusta, para ver si la congregación lo necesita o no lo necesita. ¿Cuántas cosas verdaderamente suceden dentro de una congregación? Pero ¿por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay no solamente un aumento en la sabiduría, en la madurez nuestra, sino dentro del mismo grupo? Porque la mayoría está apático. Y cuando el Señor, mayormente a través de quienes ha puesto en autoridad, nos quiere poner o pone a trabajar o no nos gusta o no queremos hacerlo. Y no solamente estamos perdiendo los frutos, sino la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Por eso es importante que entendamos. Por eso el Señor, escuche, 1 Corintios 12, del 1 al 12, lo leímos también en el mensaje pasado, ¿sí? El Señor empieza diciendo, no quiero que ignoren los dones espirituales. Dice la palabra, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles o cuando no estaban en Cristo se les extraviaba llevándolos como se lleva ídolos mudos. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, fíjese nada más. Fíjese nada más. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No importa el tamaño, no importa lo que usted vea, importa lo que Dios está diciendo. Hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Por eso dice el Señor, rueguen al Señor de las mies, rueguen al dueño de la obra, porque traiga trabajadores a la obra. Porque cuando nosotros verdaderamente nos estamos preocupando por nuestro prójimo, nuestra casa va a empezar a crecer. El lugar donde nosotros estamos va a empezar a crecer, porque Dios va a poner su mirada en nuestro corazón. Va a decir, esto sí les interesa el prójimo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué pasa con un hospital? Un hospital puede estar vacío si las cosas están bien, pero si hay una desgracia, una cuestión natural o una guerra, comienza a llenarse. De esa misma manera, la casa de Dios tiene que empezar a crecer cuando nosotros estemos verdaderamente dispuestos
al servicio de Dios. Cuando nosotros, como dice el Señor, no ignoren los dones espirituales. ¿Por qué dice no los ignoren? Porque hay mucha necesidad. Como empezamos este mensaje, el Señor diciendo, a la verdad, el trabajo es mucho y los que quieren trabajar, muy pocos. No se trata de cargarle la responsabilidad a uno solo. No se trata de disculparnos porque yo apenas tengo 1, 2 o 3 años sirviendo en el Señor. Desde que somos llamados por Dios, inmediatamente somos llamados a servir. ¿Y qué nos preocupa, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos preocupa si dice la palabra que tanto los dones como los ministerios y las operaciones las va a hacer el Espíritu Santo? Él te va a decir lo que tienes que hacer y cómo lo debes hacer. ¿Por qué nos sentimos incompetentes? ¿Por qué nos sentimos incapaces, indignos, si ya hemos recibido el Espíritu del Señor? Dice la palabra que Él, como Él quiere, va a dar la manifestación. En uno va a hacer milagros, en otro va a profetizar, y no quiere decir que porque en uno profetizó, ese siempre va a ser profeta. Porque si Dios quiere que seamos útiles para todas las cosas, eso quiere decir que yo también tengo que aprender a profetizar, tengo que aprender a hacer una oración de sanidades, tengo que aprender a tener discernimiento de espíritus, todos los dones. Porque lo vimos también en el mensaje pasado, la plenitud de Dios está en Cristo. Cristo es la manifestación de todo el poder del Espíritu Santo. Y a eso hemos sido llamados, a alcanzar esa estatura. Pero cuando nosotros estamos despreciando las ofertas, dice, hay mucho que hacer. ¿Cuál es entonces nuestra excusa? ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Por qué a mí me ignoras? O yo, ¿por qué no estoy haciendo algo? Porque tú no quieres hacer algo. Pero no es solamente el que no quieras, sino que, ¿qué sucede? Estás impidiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Estás impidiendo, porque dice que Él se manifiesta dentro, a través de la persona. El Espíritu Santo no solamente cuando se manifiesta, le vuelvo a decir, si a través de mí se manifestó para hacer un milagro, ¿qué ha dejado en mí? El don de hacer milagros. Porque yo ya tuve la experiencia, ahí se va a quedar. Pero eso no quiere decir que ya yo me voy a dedicar a hacer milagros, no. Quizás sea la parte más importante, pero yo también tengo que seguir en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso dice, no ignoren todo lo que hace el Espíritu Santo en sus vidas. Porque los quiere preparar en todo para todo. No solamente limpiar nuestra conciencia, no solamente limpiar nuestro corazón, sino hacernos aptos. ¿Cuántas veces, hermano, ora por mí? Oiga, hermano, ¿puedo ir a bendecir el negocio, mi casa, mi carro, para que me vaya bien? ¿Cuántas veces a la hora de orar por las ofrendas, la mayoría o muchas personas creen que ore por mí el pastor porque es el que está ungido? El hermano no, pero el pastor sí. Dice la palabra que todo lo hace el mismo Espíritu, el mismo Señor. ¿Por qué estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en un hombre cuando todo lo hace el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no tengo manifestaciones del Espíritu Santo? Porque estoy despreciando toda la necesidad que hay dentro de la casa de Dios. ¿Por qué mi ministerio ha sido tan con altibajos? O comencé, lo hice 1, 2, 3 semanas y ya lo fui y lo boté. Porque no tenía la unción del Espíritu Santo.
Porque yo no tengo ese don que el Espíritu Santo tiene para que yo pueda ser apto para toda obra. Cuando dejas o rechazas un ministerio, estás rechazando la comunión e intimidad y el ser transformado por el Espíritu Santo, porque le vuelvo a decir, Él es el que hace las obras. Desprecias la oportunidad que Dios te ofrece de trabajar para tu recompensa y galardón. Juan capítulo 12, 24 al 26 dice la palabra: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cómo vamos a alcanzar el estar en la gloria de Dios y tener el poder del Espíritu Santo a través del servicio? Dejar la comodidad de estar sentados. Dejar esos pensamientos de creer que yo tengo que prepararme 5, 10, 15, 20 años, quizá con la manera que tenemos de pensar del mundo. Desde el momento en que nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo. Pero todavía nos falta todas las operaciones que Él sabe hacer. Y si no se ha manifestado en mi vida es porque yo no quiero, no es porque Dios no quiera, amado mío. Porque el mismo Señor dice, hay muchísimo trabajo. Yo no puedo despreciar a nadie, al contrario. Hay muchas almas, muchas personas fuera de este lugar, fuera de la cobertura de Cristo, que tienen necesidad. Unos lo haremos tal vez orando y otros también tal vez poniendo ese pan, esa botella de agua en la persona, esa prenda, hablándoles de la palabra, bendiciéndoles. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero si no estamos creyéndole a Dios, ¿cómo pues entonces vamos a trabajar? Y lo peor, lo más tremendo de esto es que nosotros estamos rechazando nuestra transformación, que es algo que lo hemos dicho en días pasados. Dios nos lo ha encomendado a nosotros, la gran parte nos la ha puesto a nosotros. El que es santo, santifíquese más. ¿De dónde vas a sacar la santidad? ¿Dónde la vas a ir a comprar? ¿Quién te la puede vender? ¿De dónde la puedes ir a sacar, a escarbar? Solamente del Espíritu Santo, amados míos. Y si seguimos ignorando los ministerios, seguimos rechazando lo que el Espíritu Santo puede hacer y quiere hacer en nuestra vida, entregándonos esos dones, haciéndonos aptos para el servicio completo. Me vuelvo a decir, esto no es una lista de empleos o de oficios, saber qué me gusta o si no me gusta. Dios nos está llamando para servir en todo. Ya aprendí esto, perfecto, ya lo domino, ya disfruto ahí, bueno, pues a ver qué sigue. ¿Se acuerdan? Lo dijimos también el día pasado, no vino el hermano perengano, pues el hermano sutano lo sabe hacer. Pero ¿cómo lo haremos si no tenemos el amor de Dios? Si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, si no tenemos esa fe de que Dios, mis amados, ha sido Él el que nos está llamando a servir, a hacer las cosas que le agradan. No podemos estar dándonos el lujo de rechazar lo que de Dios hemos recibido. Dios tiene mucha misericordia porque sabe
saben nuestra condición humana, que vivimos con muchos pensamientos, fortalezas, lo llama la Biblia, mucho engaño en nuestra mente por todo el tiempo que hemos vivido en el mundo. Sabe que en el mundo nosotros pensamos que dependíamos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas. Por eso nos tiene paciencia. Pero también de esa misma manera Dios nos llama a renovarnos por medio del poder de nuestra mente. Por eso Dios nos ha dado una palabra, para que esa palabra nos dé convicción de cómo debemos de vivir la vida. De que esa palabra cambie nuestra manera de pensar que teníamos de nuestros padres, o de nuestros antepasados, o de las personas que supuestamente nos amaban. Un ejemplo muy claro, lo hemos dicho muchas veces, yo no sé si usted lo vivió, pero al menos mi mamá siempre fue de primero tú, después tú y al último tú. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Ama a tu hermano antes que a ti. Es el llamado de Jesucristo al sacrificio. El que quiera ganar su vida la va a perder. El que quiera amarse a sí mismo va a terminar perdiendo su vida eterna. No sirve para el reino de Dios. Lo acabamos de leer en el pasaje de Lucas. El que tome el arado y mira hacia atrás, no es apto. Ay, es que yo ya no puedo hacer esto que me gustaba porque ahora ya Dios me está llamando a servir. Ya no lo vas a hacer en la misma cantidad. Pero Dios tampoco te quiere atormentar. Dios nos lleva paso a paso, Dios nos lleva poco a poco, hasta que alcancemos la plenitud. Pero el dejar los ministerios nos afecta grandemente. Porque para empezar, tenemos que sentirnos halagados de servir al Dios soberano, halagados de que para Él hayamos sido hallados dignos de tener parte dentro de la obra. Porque dice la palabra que es uno entre 10,000. De una persona entre 10,000. ¿Se recuerda que hablamos de esto? ¿Cuántas personas dejaron de existir para que usted existiera? ¿Se acuerda que lo hablamos? Millones de personas dejaron de existir porque usted ganó la vida, ganó la carrera de la vida. Porque usted está aquí por su propia decisión. Porque usted luchó y ganó. ¿Cuántas personas, lamentablemente, tristemente, están padeciendo la ausencia del Señor Jesucristo? Platicábamos hace unos días también con mis hijos de un accidente que pasó y les decía, fíjense nada más de cuántas cosas nos guarda Dios. No es nada más yo me voy a convertir en cristiano o en hijo de Dios porque yo necesito, ¿sí?, un complemento para mi vida, porque la religión es parte de lo que tiene que haber en mi vida. No, Dios no es una religión, Dios es una vida. Y dice su palabra que nos ha amado con amor eterno, que somos su especial tesoro y para eso nos ha dado de su Espíritu Santo, pero nosotros estamos rechazando al Espíritu Santo. ¿Y cuántas cosas han pasado y usted no se dio cuenta porque ni siquiera Dios quiere que usted se preocupe? Le voy a contar algo horrible. Parece un cuento de terror, mis amados hermanos, pero es una realidad. El día de ayer platicaba con una excompañera, porque no es ni mi amiga, la conozco simplemente, no tengo tampoco mucho contacto con ella, pero me contaba que estaba mal y le dije yo, y me dice, más emocionalmente. Y le digo, pues, ¿qué te pasó? Dice, fíjate que hace unos días a una prima, dice, iba en el tianguis con su nieta y se la quisieron robar. Entonces la señora se espanta tanto que corre, va a un taxi,
pero el taxista piensa que la señora la quiso secuestrar o había secuestrado más bien a la niña. Eres una bebé, dice que de 4 años, una bebé todavía. Entonces el taxista pide ayuda y golpean a la señora porque pensaban que ella la estaba secuestrando o la había secuestrado. Bueno, pues eso no es lo peor. Lo peor es el trauma que le causó, porque ¿saben qué? ¿Dónde terminó la señora? ¿Dónde está? Muerta. Los médicos le dijeron a la familia que iba a necesitar ayuda psicológica o psiquiátrica, porque la señora solamente gritaba, mi niña, mi niña. Y de esas cosas nos libra el Señor Jesucristo. Y de esas historias nosotros no estamos incluidos por el amor de Dios. Pero lo dijimos también en el mensaje pasado. ¿Por qué nosotros no sabemos corresponder a ese amor? Nos hemos vuelto crueles también, mis amados hermanos, duros de corazón. Porque oímos historias como esta y a lo mejor se nos enchina la piel y, Dios mío, pero nada más. No pasó a más. En ningún momento dijiste, gracias Señor, porque yo no soy parte de esa historia. Ten misericordia de esa alma. Las escuchas y tu corazón está duro. Porque no estás teniendo esa intimidad con el Espíritu, porque rechazas. Todo viene a ser una cadena. Si tú rechazas los dones, en la manifestación del Espíritu Santo, todo lo vas a tener por pasajero, por parte de la vida, de este mundo cruel en el que estamos viviendo. Dice el Señor que el amor de muchos se enfriará. Y pensamos que porque yo llego abrazo a mi esposa, que porque yo como papá cumplo con mis hijos, que porque yo como hijo abrazo a mi papá, mi amor no se está enfriando. No, te estás equivocando. Cuando tú no ves una situación grave y no haces algo espiritual o físico por esa persona, tienes que ver que tu amor se está enfriando. Ya no hay empatía. ¿Cómo está nuestro corazón? Y esto nos afecta, viene a relacionarse con los dones. ¿Por qué? Porque si yo no sirvo en la casa de Dios, el Espíritu Santo, ¿cuántas veces le pedimos a Dios por el fruto del Espíritu Santo? Pero que el Espíritu Santo no haga nada en mí. Mucho menos a través de mí. Dice la palabra en el libro de Romanos, porque los dones, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Cuando yo ya acepté el llamado de Dios. Cuando yo ya acepté el llamado de Dios, cuando yo me bauticé. Yo ya no puedo volver atrás. Y hay de aquel que se le ocurra hacerlo. Y usted me dirá, hay mucha gente que yo conozco que ha vuelto atrás y todavía está bien, pues eso es por una promesa que Dios le ha hecho a alguna persona. Hay personas que han dejado ese llamado, familiares míos, pero para gloria de Dios están bien o dentro de lo que cabe. Y eso es algo que le voy a confesar, inspira mi vida. La dureza de su corazón inspira mi vida. Porque el Espíritu Santo me recuerda esa palabra. Cree tú y tu casa será salvo. Señor, si yo dejo de creer, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Ayúdame en mi fe. Para que esta salvación también los alcance. Por eso Dios también tiene mucha misericordia de otras personas que porque dejaron el llamado piensan que nada pasó, nada perdieron. A lo mejor tal vez perdieron el tiempo en congregarse, en escuchar la palabra, pero sus vidas están bien, están mejor sin Cristo. Pero viven bajo una gracia porque viven bajo una promesa, porque alguien sigue creyendo. Porque alguien sigue llevando esa cruz. Y ese alguien la tiene que llevar por el Espíritu Santo. Porque no vamos a hacer esa obra si el Espíritu Santo no está trabajando
en nosotros y a través de nosotros. Dios no llama a trabajar gratis. Esto es bien importante. Guárdenlo en su corazón. Usted no va a venir a hacer un servicio sin recibir una recompensa de parte de Dios. Mateo 19, 27 al 30 dice la palabra. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le respondió, de cierto les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán los postreros. Fíjese que si el Señor Jesucristo, fíjese que si Dios se ofendiera porque nosotros tenemos o mostramos algún interés por lo que vamos a dejar, a Pedro le hubiera dicho, mira Pedro, mejor date la vuelta y vete porque eres un interesado. Pero Pedro en toda justicia y con todo racionamiento, le pregunta al Señor Jesucristo, bueno, nosotros hemos dejado todo, pero ¿por qué? ¿Para qué? No lo vamos a dejar para irnos con las manos vacías. Y grande es la promesa que el Señor Jesucristo les da y les dice, ustedes, hablándole a los 12 apóstoles, no a usted, a ellos el Señor ya les reservó los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, para que usted no diga, yo quiero ir a juzgar a una tribu de Israel, ya ese trono ya está ocupado, pero aún hay tronos por ocuparse. Porque dice el Señor, ¿y a qué se refiere que aquel que haya dejado a padre o madre, qué quiere decir? Que yo me olvide de mi familia, no. O que yo bote a mis hijos en algún lugar o los bienes materiales que tengo, no. El Señor quiere decir que le demos prioridad a lo que Él nos está mandando. No, perdóname, mijito, pero primero es lo que Dios me está poniendo. Yo el día domingo tal vez estoy construyendo mi casa, pero el día domingo es el día del servicio, pues primero voy al servicio y si me da tiempo voy al terreno a ver qué puedo hacer. Yo lo he vivido. Oye, y la hermana fulana es que tenía mucho que lavar. Hermana, ¿por qué no viniste? No, es que se me había juntado, tenía un roperío y me quería lavar. Y se perdió una unción. Y se perdió la obra del Espíritu Santo. Y le vuelvo a repetir, Dios no va a ser injusto en dejarlo a usted con las manos vacías. Y no solamente en lo venidero, también en este tiempo, porque sabe Dios que usted tiene necesidades en esta vida, en este mundo. Porque sabe Dios que usted también se ha ganado ciertas recompensas. Porque Dios quiere inspirar su vida. No hacerlo materialista, no. Pero sí que usted diga, vale la pena seguir trabajando para la obra de Dios. Hebreos capítulo 6 del 9 al 10 dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos o convencidos de que trabajando para Dios recibiremos cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios, escúchenme, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestro trabajo tiene que ser primeramente con amor para nuestros hermanos.
para nuestros hermanos, no para mí. ¿Sí vendrá la recompensa? Por supuesto que sí. ¿Yo la recibiré? Sí. ¿Yo la disfrutaré? Sí. Pero trabajando para otros, no ignorando los dones espirituales, no ignorando que el Espíritu Santo es el que me está llamando a hacer un servicio, no preocupándome yo por lo que tengo que hacer porque Él me lo va a decir. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra, a la Biblia, te va a decir cómo se hace. ¿Cómo echas fuera un demonio? Reprendiéndolo. ¿Cómo levantas un muerto? ¿Cómo levantaría usted un muerto de una tumba? Llamándolo, amado mío. ¿Cómo sacó el Señor Jesucristo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Así se levanta un muerto de una tumba. Usted no tiene que ir a agarrar carne, usted no tiene que aprender brujería, hacer una poción, irla a untar en el cuerpo putrefacto, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado las cosas. Y la mayor guía es la palabra que nos ha dado. Las cosas esplendorosas que Dios ha hecho, nos las ha mostrado en Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo solamente hablaba. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y la niña muerta se levantó. No le hizo nada más que hablarle. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos de esa misma manera? Porque estamos rechazando lo que el Espíritu Santo quiere sembrar en nosotros. Hay mucho que hacer, no solamente en ti, sino también en los demás. Así como tú eres ministrado por este instrumento que Dios ha levantado, porque es el Espíritu del Señor, de esa misma manera Dios quiere levantarte para su gloria. Pero no rechazando lo que Dios nos ofrece constantemente. Porque dice el Señor que no es injusto. Te va a dar lo que verdaderamente tú estás pidiendo, esperando o necesitas. Muchas veces sin que lo pidas, Dios te lo va a dar. Porque pero primero tienes que trabajar con amor. ¿Qué es lo primero que necesitas pedirle a Dios? Amor. Señor, dame del amor de Cristo, que es el amor al prójimo. Para que yo no diga, ay, no, ese hermano me cae mal. Hermana Chencha, vaya y atiéndalo. No, es que ese hermano fue el que, ay, no, la vez pasada, cómo nos hizo batallar. No, ese hermano mejor, déjenlo al último. No, Señor. Hace unas horas atrás hablaba conmigo una persona y le decía, es que para que tú puedas orar por tu hijo, porque su hijo, quien necesita, primero pídele a Dios que te ayude a verlo como Él. Porque tu amor de madre te va a cegar. Teníamos una reunión con mis hermanos en cuestión de la situación que hoy está viviendo por su edad mi mamá. Y decía, no, que Dios va a poner las cosas si se tiene que operar o se tiene que hacer mediante una oración. ¿Y qué si Dios la quiere dejar ciega? ¿Y qué si Dios quiere tenerla así? ¿Vamos a renegarle a Dios por la condición que tiene? Si usted me dijera, oye, todas las personas que hay en este mundo a su edad están jugando, están corriendo, trabajan, brincan, gritan, injusto sería Dios. Pero si está viviendo un declive del cuerpo porque su vida está bien, conforme a su edad, ¿por qué queremos ir en contra? ¿Se recuerda de ese ejemplo que en alguna ocasión el Señor también me puso y ahorita lo recuerdo?
bueno, lo escuché porque no he ido a África, ¿verdad? Pero si usted va a África, ¿sabe qué es la única condición que le piden para ir al parque al aire libre? Que usted no intervenga. Si usted ve a un león matando una pobre cebrita recién nacida, usted no puede meter su cuchara. Si no lo quiere ver, pues mejor ni vaya. Pero usted no le puede, no se puede entrometer en las cosas naturales. Por eso es importante que nosotros le pidamos primeramente a Dios el amor. Señor, para orar todo el tiempo que yo tenga que orar y de la manera en que yo la tenga que orar, aceptando lo que tú tienes que hacer. ¿Qué hubiera pasado, mis amados hermanos, si con este juicio nosotros le dijéramos a Dios, como le dijo Pedro al Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de ti y no te acontezca esto? ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos dicho, Señor, no crucifiques a Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Con qué sangre seríamos limpiados? ¿En qué espíritu seríamos santificados? Cristo Jesús sabía lo que le tenía que pasar, lo aceptó. Nosotros también tenemos que aceptar esa voluntad. Y dentro de esa voluntad es el que Dios nos ha llamado a servir dentro de algo para que el Espíritu Santo también haga obra en nosotros. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8 dice, miren por ustedes mismos, juzguen espiritualmente para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón completo. Qué triste será que en aquel día el Señor que viene a juzgar, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y qué triste va a ser que aquel día que el Señor nos diga, mira, como a Moisés, todo esto era para ti. Esto era el reino que estaba preparado para ti. Pero nada más vas a servir de aquí para acá por cuanto no quisiste o despreciaste lo que estaba preparado para ti. Primero, les vuelvo a decir, no pecamos en preguntarle a Dios cuál es mi recompensa, porque es inspiración a mi vida. Segundo, aquí o en la gloria, lo que hagamos, recompensa recibiremos. ¿Y usted cree que yo estoy aquí porque no he recibido nada? ¿Usted cree que llevo 20 años en Cristo porque tengo las manos vacías? ¿Porque Dios no me ha dado nada? Sigo en Cristo porque he recibido de mi Dios. Y he recibido mayormente y mayormente espiritualmente le pido. Esa es mi decisión, la mía. Usted puede lo suyo. Pero yo no llevo 20 años en esta fe esperando algo o esperando la recompensa. Yo he servido a Dios para los que quieren venir y creen y reciben lo que Dios me ha dado. Los que lo rechazan ni hablar, ya es cosa de cada quien. Pero porque estamos en Cristo, yo me pongo como un testimonio delante de usted de que no se trabaja para Dios de a gratis. Quizá la recompensa que yo he querido, tal vez no la que yo he querido, tal vez la que yo quise, pero conforme a la voluntad de Dios o el tiempo de Dios. Pero si yo no tuviera inspiración para seguir en este camino, hace tiempo que lo hubiera dejado. Mucho tiempo, mis amados hermanos. Por eso le digo, no, ningún pecado hay en decirle, Señor, ¿y cuál va a ser mi recompensa? Tú me la darás o yo te la puedo pedir. Pero yo quiero ver. Estoy trabajando para los frutos. Yo se lo digo al Señor. Señor, también déjame ver los frutos de mi sacrificio.
Porque créame que levantarse en la madrugada cuando más rico está el sueño y la cama está en su mejor comodidad, para empezar a abrir los ojos y no, sí, a despertarme bien porque así no voy a alcanzar nada, es difícil. Y peor terminar, cansado. Y tampoco le estoy diciendo que lo hago, quisiera hacerlo todos los días. O tampoco soy la perfección en 2 pies. También mucho he rechazado al Señor, también. Yo no le voy a mentir. Pero también mucho he rechazado a Dios, pero es difícil. Pero lo poco, o no lo sé, a final de cuentas el Señor lo juzga. Lo poco que yo he hecho, mucha recompensa he recibido de parte de Dios. Y parte de esa recompensa es que muchos de ustedes sean guardados del mal que hay en el mundo. Porque yo oro por ustedes, porque eso me lo da el Señor. ¿Por qué le aclaro esto? Para que usted no ponga sus ojos en mí, para que usted no me dé las gracias a mí. Si yo lo hago es por el Espíritu Santo del Señor. Pero grande es la misericordia de Dios que alcanza. Y le vuelvo a decir, nada vamos a hacer y Dios se va a quedar con las manos cruzadas. 4 males de no servirle o no participar dentro de los ministerios o la obra de Dios. No tienes gracia delante de Dios porque no confías en Él. Eso es falta de fe. Cuando tú no sirves, cuando tú no haces nada de lo que Dios ha mandado, pierdes gracia. Hebreos capítulo 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero la fe se perfecciona por las obras. Yo ya creo en Dios, ahora le voy a creer a Dios. Ahora voy a hacer, ahora voy a obrar en lo que Dios me está mandando. Esa es la fe perfecta. Yo ya creo en un Dios, ahora voy a creer que ese Dios me está mandando a trabajar para que mi fe se perfeccione y yo tenga gracia delante de Él. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuevamente, hay recompensa en Cristo. Segundo mal, pierdes la unidad con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 15 al 17 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El mismo poder que Dios quiere, que Dios manifestó en Jesucristo, lo quiere para todos. Tercero, no eres perfeccionado, no eres transformado, no trabajas, no cumples con la parte que a ti te corresponde de ser perfeccionado. Efesios 4 del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de darle esos títulos de grandeza o de reconocimiento, de conocimiento, reconocer el conocimiento en esas personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. No dice para ser edificado, para que cada uno vaya edificándose en amor. El cuarto mal, lo hablamos, nos quedamos sin frutos. Juan capítulo 15, versos 2 y 3 dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Aquel que no transmite, que no comparte lo que ha recibido, Dios lo va a quitar. Si yo simplemente las cosas que he recibido, los mensajes que he recibido de parte del Espíritu Santo, yo no los compartiera con ustedes, no los compartiéramos a través de las redes sociales, hace tiempo que ya Dios me hubiera quitado de este lugar. Por eso dice el Señor, todo aquel que no da fruto, Dios lo va a quitar. Tú te estás quedando lo que es mío para ti. Yo lo puse en ti, pero ¿para qué? Para dar de gracia lo que de gracia has recibido. Todo lo que viene del Espíritu nadie lo recibe si no es por el Espíritu del Señor. Y entonces, ¿por qué envanecernos? ¿Por qué vanagloriarnos? ¿Por qué querer vender lo que ni siquiera es nuestro? Pero nos quedamos sin frutos. ¿Y qué nos decía el Señor en el mensaje pasado? Si tú no tienes frutos, ni te acerques a pedir. No esperes que vas a recibir algo. Porque dice también la palabra del Señor, el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Incluso como papás, sí, mijito, pero te pones a hacer, te toca tu quehacer, o ahora haces aquí o ahora haces allá. Porque todos hemos sido llamados para trabajar, no solamente en el Señor, sino también en esta vida. Por eso es importante que nosotros sepamos y entendamos cuántas cosas estamos perdiendo al despreciar o ignorar los ministerios. Y lo más terrible, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjese lo que dice en la palabra Mateo 21 al 18 al 19. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si nosotros no estamos dispuestos para fructificar, ay de nosotros. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible es que Dios diga, tú no sirves para nada, eres un bueno, eres una buena para nada, porque nada más no quieres levantarte. Le repito y le recuerdo para que se quede en su corazón. La obra, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo en usted. No tiene de qué preocuparse. El Señor le dijo a sus apóstoles, cuando los lleven delante de magistrados y jueces y los interroguen, ustedes no se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu va a hablar en ustedes. ¿Usted cree que cada palabra que ha salido de mi boca yo la estudié? Es el Espíritu del Señor que la va poniendo en mi boca. Por eso a mí no, le doy un ejemplo, no para vanagloria, le doy un testimonio. Por eso a mí no me preocupa. Por eso yo no me pongo nervioso, y si me pongo nervioso es por un momento, un instante, porque claro que me ha pasado.
he dado alguna enseñanza delante de mayor cantidad de gente y sí, las personas, el juicio, que dirán que no me equivoque, sí comienzo un poco nervioso, pero cuando dejo fluir el Espíritu Santo, es Él el que habla. Entonces, dejemos de preocuparnos y pongámonos en manos de Dios, Señor, como le dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. No se va a quedar usted sin recompensa. No va a pasar algo que usted no pueda sobrellevar. Cambie esa manera de pensar, porque el único que está siendo afectado es usted. Porque no está siendo lleno del Espíritu Santo y menos se le va a abrir el trono de la gracia para el oportuno socorro, porque si no tiene frutos ni se acerque a pedir. Porque grande es nuestro Dios, muy amoroso. Pero recuerde que la palabra también dice, es fuego consumidor. Podrá ser el Padre más amoroso y paciente, pero también es el juez justo. No trabajaste, no te mereces nada. Y hay de nosotros cuando lleguemos a necesitar de Dios. Porque entonces verdaderamente seamos honestos con nosotros mismos. Yo no me merezco nada, Señor, porque nada hice. Estamos muy a tiempo, por eso el Señor nos está llamando en este día, en este tiempo, a levantarnos, a dejar la silla, a limpiarnos de esos pensamientos de impotencia, de indignidad, de incapacidad. Todo lo hará el Espíritu Santo. Esa palabra de poder tú no la tienes que memorizar. Hace unos días también platicando con mi hija me decía, lloro en las noches y parece que no estoy orando yo, y le dije, es el Espíritu Santo que está orando a través de ti. Y me da gusto que vivan esas experiencias, por supuesto que sí, para que vean el fluir y el poder del Señor. Vamos a terminar en el nombre de Jesús, recordando que cuando desprecias o abandonas un ministerio, no solo te perjudicas tú mismo, sino que también perjudicas a otros. ¿Por qué? Porque no están recibiendo lo que Dios te había dado, porque no estás siendo útil para la obra que Dios ha preparado. Y el Señor dice también en su palabra, cuida que nadie tome tu corona. Fíjese que no está diciendo tu galardón ni tu recompensa. ¿Quién es el único que recibe una corona sino un rey? Cuando el Señor dice, cuídate que nadie tome tu corona, es porque Dios ya te puso como rey, por autoridad sobre las cosas. Segunda de Corintios 12, del 1 al 10 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo digo para que nadie piense más de sí, más de mí, de lo que ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que yo no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando peor te sientes y cuando más duro es tu propio juicio contra ti, es cuando más Dios te va a levantar para hacer algo para su gloria. Y te voy a decir por qué, porque al mismo tiempo que te va a limpiar, va a glorificarse haciendo algo a través de ti. ¿Cuántas veces por nuestro propio juicio hemos impedido la obra del Espíritu Santo? Y siempre nos va a pasar, amado mío. Yo le doy testimonio. Y muchas veces lo he escuchado. No es casualidad que el día del culto usted tenga las peores luchas de su vida. No es casualidad que cuando usted esté preparado para servir en algo, algo malo pase en su vida. Pero si Dios lo permitió, ¿por qué nosotros le estorbamos? Ese fue el momento a lo mejor en que usted le mentó la mamá a alguien, ni hablar. Cumpla con Dios. Señor, perdóname porque me dejé arrastrar por el enojo, pero aquí estoy para que tu Espíritu Santo haga en mí y a través de mí. Porque a través de usted, si usted se niega como instrumento, ¿a cuántas personas está perjudicando? Acuérdese que cuando más mal se puede usted sentir, no le estoy diciendo, como dice también la palabra, hagamos males para que vengan bienes, no. Pero si usted pasó un mal momento, si usted le salió lo carnal, lo mundano, lo perverso, el día o la hora en que había de hacer algo, no se detenga ni impida, porque usted va a ver la gloria de Dios y eso le va a ayudar para que la próxima vez usted se guarde. No, Señor, yo sé que voy a ti, algo va a pasar. Señor, guárdame porque quiero estar limpio. Gloríese en sus debilidades. Gracias, Señor, porque tuve este ataque. Eso quiere decir que tengo gracia y poder delante de ti. Límpiame de esa suciedad. Sí, claro que sí, porque así no voy a hacerlo. Pero heme aquí. No dejar las cosas botadas nada más porque nosotros pensamos que ya no íbamos a cumplir el propósito de Dios. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, mire que Dios no lo está mandando, dice, se acerca a limpiar, a que lo limpie. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice la palabra, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios lo conoce, amado mío. Dios sabe que usted se va a enojar y le van a salir las peladeces. Y no quiere decir que Dios, bueno, mijito, sigue de grosero. No. Es lo mismo que Dios quiere trabajar, que usted aprenda a controlarse. Esa ira, ese enojo, esas majaderías, esos malos pensamientos, porque ahí mismo el Señor dice que nos limpiemos de esas cosas, que nos quitemos de todas esas cosas que nos están endureciendo. ¿Para qué? Para que el fluir y el mover del Espíritu Santo en nosotros complete la obra, ¿sí? Dice que siendo instrumento útil para honra, santificado, ganamos santificación, que es algo que Dios nos pide, porque sean, dice el mandamiento,
Sean santos porque yo soy santo. Cuando somos usados por el Espíritu, también recibimos del Espíritu santidad. Somos útiles al Señor y dispuestos para todo, mi amado hermano. Para dentro de la obra de Dios servir en todo. Ay, no, es que la hermana Petrita, esa es la que se encarga de evangelizar. No, la hermana Petrita no vino ni a hablar, es la principal, pero también nosotros sabemos hacer la obra. Mateo 21, 28 al 32 dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras, escuche, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron para creerle. El Señor no busca justos ni busca santos. Porque Dios no va a santificar a un santo. Por eso el Señor nos llama a su obra. ¿Para qué? Para darnos la santidad también. Así que no nos juzguemos a nosotros mismos como dignos o indignos. Señor, tú me llamaste, aquí estoy. Y le voy a compartir esas tremendas palabras. Usted me parece que se estuvo en aquel día de estudio bíblico en el que el Señor nos dio esta cita bíblica. El Señor nos decía, no porque Dios respeta tus decisiones, quiere decir que está de acuerdo con ellas. No porque Dios respeta la forma en que tú llevas tu vida, quiere decir que Dios está de acuerdo. No porque aún no ha pasado nada, quiere decir que nada va a pasar. Si Dios nos está llamando para corregir nuestra vida, es porque estamos equivocados. Y no porque hasta ahora Dios ha sido paciente y permitido que tomemos las decisiones, quiere decir que Él nos va a aceptar como nosotros somos o queremos ser. Y termino con este pasaje de Apocalipsis 2, del 1 al 7, que dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese qué tremenda advertencia. Dice el Señor, quitaré su candelero. ¿Qué es un candelero? Es la luz que nos guía. Es como si Dios dijera, te voy a quitar los ojos, te voy a dejar ciego para que andes a tientas. ¿De qué sirve la palabra de Dios
Estás ignorando el consejo de Dios, porque por medio de la palabra recibimos la fe, pero por medio del Espíritu Santo, el poder de Dios para perfeccionar esa fe por las obras. Vamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo a dar gracias.